Hola, aquí estamos una vez más junto a Muki Tenenbaum, explorando a través de estos videos su filosofía desilusionista y su teoría misálgica acerca del comportamiento humano como huida del sufrimiento. Estamos ya en el año 2022, seguimos en medio de la pandemia de COVID-19, como desde el principio de este ejercicio, y tratando semana a semana, como la mayoría de ustedes ya saben, de ilustrar la filosofía con aspectos de la realidad, de comentar algo de lo que va ocurriendo, siempre con una distancia teórica, filosófica. Y hoy, pensando especialmente en la pandemia, vamos a hablar de un sufrimiento en particular dentro de los que cubre la teoría misálgica, que es un sufrimiento que muchos hemos experimentado, maximizado en los últimos meses y años, que es el que tiene que ver con la soledad, que es el que tiene que ver con el aislamiento al que nos hemos visto forzados. Así que vamos hacia un análisis misálgico y desilusionista de la soledad. Bueno, sí, cumplió 2 años la pandemia. Decir que nosotros no festejamos cumpleaños. No creo que nadie lo festeje los 2 años. El virus quizás quiere festejarlo, ¿sí? Pero bueno, y volvemos a hablar de la pandemia y hablamos de la soledad en la pandemia y en general el concepto de la soledad, pero la soledad en la pandemia tiene lo que nos pasó a todos es que el fenómeno de la soledad lo sufría X cantidad de gente. Y los que sienten soledad lo saben, y los otros, algunos saben y otros no. Y la soledad se veía como algo. Ahora de repente, todos los que pueden, los que se sienten afectados por la soledad, los que se sentían y los nuevos, se sienten al mismo tiempo afectados por la soledad. Una solución podría ser juntarlos a esos que se sienten solos entre ellos, ¿no? Pero no de eso estamos hablando. Primero tenemos que explicar, hay un fenómeno que es el fenómeno del aislamiento. Es decir, la pandemia al principio aisló a la gente. De hecho, seguimos aislados en muchos sentidos, en muchos momentos, pero una cosa es la aislación, es decir, de la palabra isla, ¿no? de que convertido en una isla. Hay algunos que están en una isla, les parece fabuloso, les parece un plan excelente, no tienen que escuchar, no tienen que molestarles, todo bien. Y hay otros que, por supuesto, sienten la soledad de estar en esa isla. Ese aislamiento creó mucha gente sola, pero no todos ellos, y yo me aventuraría a decir que la mayoría no, se sintió solo, se sintió soledad. Y esto como sufrimiento, ¿sí? Porque estamos hablando, como siempre, en la teoría misálgica, advertir sufrimientos. Solo que acá la escala de sufrimientos era esta. O te aíslas, o el sufrimiento puede ser mayor, una enfermedad grave o morirse. Entonces, aún ellos que sufren de la soledad, primero que además hay un señor con un revólver de decir, te tenés que quedar en tu casa y se terminó, ¿sí? en puros conceptos de realidad normal, pero además está el aislamiento provocado por el miedo a la enfermedad. Es decir, el aislamiento vino desde arriba y vino desde adentro. Cada uno de nosotros se sintió aislado. Pero algunos la pasan bien, algunos están contentos, que están solos, que se visten como se les da la gana, que no tienen que ver a gente que no querían ver. Mucha gente, Florencio, en su vida diaria, en su sonambuleo, tiene que compartirlo con gente que cuando no están, se dan cuenta que era más fácil, que muchas de las cosas que tenían que hacer no están, pero también es cierto que todos, y esto sí sufrimos todos, de la falta de la posibilidad de sonambulear. Y cuando vos sufrís, no podés sonambulear. Y si te sentís solo, no podés sonambulear. Y si no podés sonambulear, estás abierto al sufrimiento, en sí mismo es un sufrimiento, y está la conciencia de estar solo. ¿Usted da cuenta que a ver, si uno pudiera sonambulear, no se sentiría solo. Pero como se siente solo, no puede sonambulear. Es un círculo bastante difícil, bastante duro. Y la pregunta es, ¿por qué a algunos les duele y a otros no? ¿Por qué dolería estar solo? ¿Por qué sentirse solo? Fíjate, no es estar solo, sino sentirse solo. ¿Por qué sentirse solo es un sufrimiento? ¿Qué opinas, Florencio, de esto? Sí, justamente te iba a comentar algo en esta dirección, ¿no? Al
mencionar vos el cálculo que de alguna manera todos tuvimos que hacer entre el sufrimiento de aislarnos y el sufrimiento del miedo al contagio, el sufrimiento del miedo a las represalias concretas de parte de una autoridad. El otro lado en ese cálculo a mí me parece muy obvio, me parece que no hay que explicarle a nadie por qué sufriríamos una enfermedad respiratoria, por qué sufriríamos el miedo a la amenaza de una autoridad. Cuando preguntamos del otro lado por qué sufriríamos el aislamiento, por qué nos sentiríamos solos y esto conllevaría para nosotros un dolor, obviamente una dificultad para el sonambuleo, esa parte yo la entiendo en lo que vos mencionás, porque es simplemente una disrupción de lo habitual, es una interrupción del modo en que veníamos viviendo. Pero alguna vez hablamos, me acuerdo, del aburrimiento, y hay algo parecido por ahí en esto, porque es un tipo de sufrimiento especial, es un tipo de sufrimiento, es una algia medio exótica, en el sentido de que no hay un dolor, no hay una amenaza, no hay un problema que uno pueda identificar concretamente en el encontrarse solo, y sin embargo, muchos lo sentimos como algo doloroso. Te iba a preguntar si esto, como hemos discutido en otros casos, no puede tener que ver con lo que vos llamás computadora 1 en el modelo, con el aspecto animal, con el aspecto que tiene que ver con nuestra evolución, la más arcaica, que nos muestra como animales gregarios. Si no hay un componente que venga de allí, en este sufrimiento. Bueno, probablemente sí, es decir, todos los primates, fuera de los osos, ¿sí? Los primates, digamos, parecidos a nosotros, todos se mueven en manadas. La manada es esa organización que evolutivamente en la cual llegamos, que es muy eficiente en la división de labores. Sin duda la manada sirve, y está claro que cuando vos nacés, tu tendencia sería buscar la manada, así como animal, que es lo que somos, ¿sí? Bueno, tampoco no. Una de las mejores de las definiciones que a mí me parecen las mejores es como definir al hombre como el animal arrogante, ¿sí? Es ese animal que se la creyó, pero es un animal, y el animal va a tender a hacer cosas, como va a tender a buscar alimento, como va a ser sensible al calor y al frío, es también sensible a la falta de la manada, ¿sí? Ese sentido, ese sentimiento de soledad, es probable, por supuesto no tenemos cómo demostrarlo, pero es probable que provenga de, en inglés dirían, something is not right, algo no está bien, ¿sí? La incomodidad de, y es sentirse solo. Aparte, no nos olvidemos, toda la gente que se siente solo alguna vez estuvo acompañada, ¿sí? No creo que alguien haya nacido como Tarzán, solo se sienta solo, ¿sí? Es decir, es una ausencia en la que primero tuvo que haber una presencia, que es el acompañamiento. Ahora, no es tan fácil, nosotros podemos entrar en detalles, ¿sí? Hay gente que se siente sola con gente al lado. Aparte, en una ciudad, ¿cómo haces para sentirte solo? Tenés vecinos, etcétera. No debería ser. Pero no es así. Es decir, la soledad se padece, y hasta hay incluso adjetivos, yo te diría, negativos sobre la soledad, ¿no? Es un solitario, es un ermitaño, es un misántropo, ¿no? Sí, como hay misalgia, huida del sufrimiento, huye de los hombres. Por algo se lo dice, es decir, no es el estado natural de las cosas. Dice la Biblia, en cuanto creó a Adán, antes de crear a Eva, No, dice, bueno. ¿qué dijo? No es bueno que el hombre esté solo. No es bueno que el hombre esté solo. Por supuesto, hay mucha gente que le gusta estar sola, vos sos uno de ellos, Florencio, y conozco. Hay gente que puede estar sola y o acompañada, pero este estado de soledad, este sufrimiento de soledad, es como vos decís, y se parece al aburrimiento, porque en general la gente no se aburre con otro, a veces y otro es muy aburrido, pero la sensación de aburrimiento en general está tomada en un estado en el que uno está solo, pero no necesariamente porque se siente solo, sino porque le falta un estímulo de afuera. Esto no es su estímulo, acá no es lo que busca ese estímulo, busca la presencia de otros, y no necesariamente, como algunos sufrimientos no viene con su solución, ¿sí? El hambre viene con la solución de comer. No sé si el estar con gente es la respuesta a la soledad. ¿Qué opinas? Te iba a preguntar justamente, hablando del sufrimiento, por los alivios
por los paliativos que hemos buscado a este sufrimiento a lo largo de los meses y los años de pandemia, y parece que ahí hay un abanico que se abre que es muy interesante. Uno es justamente este medio tecnológico a cuyo uso nos hemos acostumbrado, ¿no? Una manera de no estar solos que es parcial, pero es encontrarnos a través de Zoom, es encontrarnos a través de estas telecomunicaciones, que estamos todos más o menos ya acostumbrados, me parece, a ellas, pero supongo que ha habido muchos otros, como con todo sufrimiento, ¿no? Hemos tratado de distraernos, hemos tratado de intoxicarnos, de combatirlos químicamente. Se abrió un repertorio ahí de paliativos para el sufrimiento de la soledad. Bueno, mira, hace un par de meses hicimos un video que recomiendo ver, de hecho tengo entendido es el video más popular de todos, que es el sexo en la pandemia. Y ahí contamos que la gente tiene básicamente sexo virtual, en general con desconocidos, podría ser también con conocidos, y por supuesto de eso hablamos un montón, que quiere repasarlo realmente a ver temas, pero está el tema de sentarse en interactuar con una prostituta o hombre o mujer, y la satisfacción sexual relacionada. Pero nosotros sabemos de historias que hemos leído y de artículos que hemos leído muchos, que hay gente que va a la prostituta no para tener sexo, sino para conversar con alguien. En la película Tucker, una película de hace muchos años, muy, muy divertida, que hizo Coppola, hay un personaje que vive en una granja y otro que vive en la ciudad. Y el de la granja le dice, ¿por qué querés vivir en la ciudad? Mira, acá está mucho mejor. Dice, porque yo a las 3 de la mañana puedo bajar abajo a tomar un café a uno de los cafés que están abiertos. Y él dice, pero yo puedo hacer lo mismo. Yo puedo bajar en las escaleras, me voy a la cocina y me hago un café. Dice, no voy por el café, voy por la conversación. ¿Entendés? Ahora, lo mismo le pasa a los que se sientan a hablar con prostitutas y puede pasar la hora entera hablando. Y esto, imagínate, ni hablar en Zoom. Es decir, así que las formas de paliarlos, esa es una forma de paliar. Hay la distracción misma, ¿sí? Estar distraído mirando una película, ¿sí? ¿Qué hago para no sentirse soledad? Bueno, miro una película, ¿sí? Pero la película tiene que ser, la distracción tiene que ser lo suficientemente fuerte como para cancelar, anular por un rato, por lo menos, el sufrimiento. Y bueno, hay gente que tiene muñecas, hay gente que le habla a muñecas, hay gente que, por supuesto, le habla a los dioses, ¿sí? Para no sentirse solo, que tiene una estatua de la Virgen, de Moloch o de Vishnu, no importa qué tiene en su casa, y entonces hay gente que se rodea de cosas que le dan nostalgia y que eso los hace sentir acompañados, y hay gente que habla con amigos imaginarios, sea un dios o sea realmente un amigo imaginario. Hay muchas formas de tratar de paliar, pero vos te acuerdas que dijimos que hay 3 formas de lidiar con el sufrimiento, yo recuerdo. ¿Sí? Una es tratar de que no ocurra, la segunda es aliviarlo y el tercero es distraerse. De distracción hablamos, de alivio hablamos, la pregunta es, esos que no quieren, que quieren evitarlo, eso se les complica y se hacen miembros de clubes, supongo. También, viste, hay otro problema, es, aunque vos le hables a una persona, la persona, en muchos casos, yo te diría, en la gran mayoría, no va a querer contar que se siente solo, porque no le gusta que hacer la misericordia, etc. Y entonces no sabes qué le pasa al otro, aunque diga que sí, me sentí un poco solo, puede estar exagerando para abajo, puede estar exagerando para arriba, no te sirve tampoco la parte de explicación, ¿no? Estamos cerca de nuestro límite de tiempo. Me parece que la parte misálgica está hasta cierto punto cubierta. Te quería preguntar antes de despedirnos y quedarnos solos, cada uno por su lado y sin el público. Te quería preguntar por la parte de las ilusiones. Mencionaste el papel del Dios, mencionaste el papel tal vez de algunos elementos de la ilusión religiosa, pero las ilusiones juegan en el trabajo sobre la soledad, ¿no? Incluso la idea de una familia, la idea de un pueblo, de una nación. Y yo recuerdo que a lo largo, sobre todo de los meses de aislamiento más duro de esta pandemia, hubo una apelación bastante recurrente al pueblo, a la nación, a ideas de una gregariedad en la que no estábamos solos, porque estábamos incluidos en ese gran conjunto ilusorio, ¿no?
Es genial, es decir, la idea es, te voy a poner solo, pero te voy a hacer sentir que no estás solo, ¿no? Pero es más, te lo voy a hacer sentir para conseguir de vos algo, ¿sí? Es decir, para convertir en una obligación. A ver, Jesús dice que siempre camina al lado tuyo, el famoso dicho del ejército americano, no se deja nadie atrás, nadie queda rezagado atrás. Bueno, todos para uno, uno para todos. Está toda la épica, ¿sí? Que es una épica grande que trata de con eso combatir la sensación de soledad. Pero viste, la épica que ayuda para tantas cosas, acá yo no sé si funciona. Yo no sé si la gente... Puede ser, ¿te acordás que salían a los balcones a aplaudir al principio? Aplaudir a los héroes. Y a cantar el himno nacional. A cantar en todo el mundo, ¿eh? Cada uno su himno, ¿eh? La Marsellesa, y no te sentís solo. También, mirá, al final solo es indefensión. ¿Sí? Es decir, otra vez volvemos al animal, ¿sí? El animal solo está indefenso y depende 100% de sí mismo. Cuando vos tenés una manada, hay división de labores. Este cuida, el otro cocina o trae comida, el otro da órdenes, el otro es soldado. Está dividido. Y esa división da una tranquilidad y permite sonambulear. Todos los animales son sonámbulos por definición. Entonces, ese estado es al que te quiere llevar con estas cosas, ¿no? Es como la marca o como los desfiles militares que se hacen para advertirle al otro. Hay algo de eso. Y la verdad es que es un sufrimiento del cual yo quería hablar porque la pandemia lo trajo, pero es un sufrimiento especial, la soledad. Y me parece que las ilusiones mucho no pueden hacer. Te recuerdo también que las religiones son todas gregarias, todas gregarias. En el judaísmo tiene que ser mínimo 10 personas para rezar juntos, las iglesias, de hecho durante la pandemia gritaban, bueno, pero dejen a la gente ir a la iglesia. Y no era tanto, yo entiendo lo que pasó, no era tanto para ir a hablar con el amigo imaginario, era para estar juntos, ¿sí? Para sentirse protegidos, juntos, o para no sentirse solos. Una situación bastante rara, ¿no? Excelente. Muchísimas gracias. Seguimos en la próxima. Nos vemos. Hasta la próxima. Abrazo. Si te gustó el video, dale like y suscríbete. Síguenos en Facebook y en LinkedIn.